Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz On, fundada por el venerable maestro On Wanson. En esta ocasión vamos a hablar de el amor mágico y la alquimia, el ella. Bien, en su diálogo El banquete, Platón presenta el mito del andrógino. Según Aristófanes, un filósofo presente en la reunión, los seres humanos originalmente tenían una naturaleza doble, eran andróginos compuestos por dos mitades. Estas mitades se separaron, o por lo menos así lo cuenta la tradición, y desde entonces los humanos buscan reunirse con su otra mitad, ya sea masculina o femenina. En la India, la deidad Shiva y su consorte Parvati estaban unidos en un solo ser andrógino. En el vasto universo de la mitología y la filosofía, el concepto del andrógino ha ocupado un lugar destacado, entrelazando lo divino y lo humano, en una danza eterna de dualidades. Ese arquetipo, presente en diversas culturas y tradiciones, sugiere la reunión de lo masculino y lo femenino en una sola entidad, simbolizando la completud y la unidad primordial. A su vez, el mito del reencuentro de las almas gemelas añade una capa de profundidad, proponiendo que las almas estén destinadas a buscar su contraparte perdida en un viaje de redescubrimiento y unión. Desde la antigüedad, los alquimistas han explorado la naturaleza de la dualidad y la búsqueda de la unidad a través de sus prácticas y teorías. La alquimia, con su simbolismo rico y su enfoque en la transformación interior, ofrece una lente a través de la cual podemos entender el andrógino y el mito de las almas gemelas de una manera más profunda. En la alquimia, la unión de los opuestos es fundamental para el proceso de transmutación y el logro de la piedra filosofal, el símbolo máximo de la perfección y la totalidad. Al igual que el andrógino, que fusiona lo masculino y lo femenino en una sola entidad, la alquimia busca reconciliar las polaridades aparentemente opuestas, como el sol, la luna, el azufre, el mercurio, el fuego, el agua. De todo esto hemos hablado, por supuesto, detalladamente en charlas y conferencias anteriores. La figura del andrógino, con su dualidad intrínseca, refleja la idea alquimista de la conjunción de los principios opuestos, conocido como conjunción, conjunctio en latín. Este proceso alquímico representa la unión sagrada que da lugar a una nueva entidad trascendiendo las limitaciones de lo individual para alcanzar un estado de la totalidad y perfección, la unión con el íntimo, con el Padre. A su vez, el mito del reencuentro de las almas gemelas encuentra eco en la alquimia, donde se considera que el individuo está incompleto hasta que se encuentra y se une con su ánima, su animus. Hay diversas denominaciones. En definitiva, la contraparte femenina y masculina de su alma, respectivamente. Esta unión no solo implica la reunión de dos individuos, sino también la integración y la armonización de sus aspectos internos, llevándolos a un estado de plenitud y realización. Y ahora veremos a qué nos referimos cuando hablamos de esos aspectos internos, más detalladamente, por supuesto. En el viaje alquímico, el encuentro con el otro se convierte en un reflejo del viaje hacia el autoconocimiento y transformación personal. A medida que el individuo se encuentra con su alma gemela, también se encuentra consigo mismo, explorando y reconciliando las partes fragmentadas de su ser en busca de la unidad y la integridad. Recordemos en este caso el mito de Osiris, que es totalmente desfragmentado, descuartizado, para posteriormente resucitar. En última instancia, tanto el andrógino como el mito del reencuentro de las almas gemelas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la dualidad y la búsqueda de la totalidad. A través de la alquimia, a través del sendero de la rosa y la cruz, encontramos un camino para comprender y abrazar nuestras propias contradicciones internas, reconociendo que la verdadera unidad surge no solo de la fusión de los opuestos externos, del hombre y de la mujer, sino también de la integración de nuestras propias polaridades internas, repitiendo, ahora veremos en qué consisten. En este viaje de autoconocimiento y transformación nos acercamos a la realización de lo sagrado, trascendiendo las divisiones y abrazando la unidad en su forma más pura y sublime. Preciso es para lograr todo ello la comprensión y posteriormente, si se decide trabajar sobre uno mismo, es preciso lograr el despertar de la conciencia. Según Platón, existía una raza primordial de seres que contenían en sí los dos principios, masculino y femenino. Posteriormente acaece la división de sexos, hombres y mujeres, de uno y otro sexo, en los cuales permanece, sin embargo, el recuerdo, el anhelo de ese estado anterior y en los que se enciende el impulso de reconstituir la unidad primordial. El interior de cada media manzana de cada individuo, que anhela restituir su condición primordial, realmente no sabe cómo expresar esta sensación que siente en su interior y se revela misteriosamente. El texto bíblico encontramos reflejado ese mito del andrógino
Y por supuesto, el venerable maestro John Watson afirma lo siguiente: ahí dentro del ubérrimo vientre de la bendita Madre Cósmica vivíais felices. Realmente habíais sido almas dichosas que en armonía con las leyes divinas morabais junto a los Devas y los Elohim, e inocentes, plenos de luz, cumplíais vuestro trabajo de cultivo y desarrollo consciente en el paradisíaco reino elemental. Cumpliendo los ciclos evolutivos, habíais dejado por vuestros íntimos merecimientos las diferentes etapas elementales y os habíais ganado el derecho de nacer como ser humano. Junto a millones de hermanos elementales, habíais recibido un maravilloso cuerpo radiante, ígneo, un cuerpo de Adán, hermafrodita, organizado con todos los elementos naturales de la tierra, y os fue dado el Edén. Adán no es un solo hombre. Adán son los millones y millones de seres humanos andróginos, hermafroditas que vivían en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el Edén, al cual hace referencia a las escrituras sagradas. Muchos millones de años pasaron antes de que los desideratos divinos dispusieran la separación de los sexos. Fastuosas y grandes civilizaciones, cuyos reyes santos erigieron en honor de los dioses, colmaban la superficie de los continentes edénicos. No había lágrimas ni dolor, todo era felicidad, porque los seres humanos desde entonces vivían en armonía con las leyes divinas y naturales. Muchos logros altamente científicos permitían a la conciencia humana estudiar y comprender las maravillosas cuestiones y aspectos contenidos en el espacio infinito. La naturaleza brindaba en esas épocas paradisíacas todo lo necesario para una vida sencillamente feliz, y la felicidad fue plena cuando los Elohim decidieron, en conformidad a la ley, la separación de los sexos. Los Elohim crearon a la mujer. Bendita la creación de los dioses, bendita la obra de los dioses, bendita la mujer. Fueron tiempos de dicha infinita, varones y mujeres juntos, varón y varona, viviendo la felicidad sin límites que brinda la inocencia. Varones y mujeres juntos, varón y varona, viviendo al unísono. Todo en el cosmos infinito está sometido a grados y grados. La inocencia es el grado inferior a la virtud. La vida inocente duró mucho tiempo. Varón y varona unidos por el amor y la inocencia. Ahí dentro, en el Edén, el varón y la mujer eran dos en una sola carne, y eran una sola carne, un solo sentimiento, una sola vida, un solo pensamiento, una sola voluntad, una sola conciencia. Ahí dentro, en los majestuosos templos de la inocencia cósmica, la vida sexual era plena, maravillosa, pura, divina. Ahí dentro, en los albos y dignos templos del amor, varón y varona participaban de sublimes rituales de fuego y luz, plenos de luz, amor, sabiduría y conciencia ante la hierática visión cósmica de las jerarquías divinas. Se hablaba del lenguaje del amor, las caricias, el beso dulce, el calor de los cuerpos, la radiación energética de la desnuda piel, la comunión íntima de los cuerpos y conciencias, la energización magnética integral, el sublime connubio sexual. Sin embargo, la serpiente del árbol tentador del deseo, tras su cautela y astucia, despertó en esa humanidad paradisíaca el germen de la lujuria. Los Adán fornicaron con sus mujeres, las que posteriormente reciben el nombre de Eva, y el fruto de sus fornicaciones fuera del Edén constituye el Caín bíblico. Es así como esa humanidad adámica fue echada, expulsada del Edén, de la cuarta dimensión, y fue reducida como consecuencia de sus fornicaciones a este mundo tridimensional, perdiendo sus maravillosos poderes divinos y sumiéndose más y más en la generación animal. La fornicación es tan antigua que ya la humanidad ha perdido inclusive el concepto de ella. Fornicar simplemente es perder o derramar la simiente. El texto bíblico expresa lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es útil poner atención al subrayado varón y hembra los creó. El mandato de creced y multiplicaos o fructificad y multiplicaos está dirigido al Adán espiritual, al andrógeno divino, al Adán hermafrodita, al Adán hecho a imagen y semejanza de Dios. Y fue dado millones de años antes de la creación del Adán de barro, de la creación de Eva y de la separación de los sexos. Eso de creced y multiplicaos o fructificad y multiplicaos es un imperativo espiritual. Hay que crecer, fructificar y multiplicarse en virtudes espirituales, en amor, valor, fe. El mandato es claro, dice fructificad y multiplicaos, y no dice fornicad y animalizaos. Toda la creación del primer Adán se halla en los versículos anotados del Génesis, mientras que lo referente al Adán de barro, segundo Adán, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7. Mas ni a este Adán de barro Dios le aconsejó fornicar, ni degenerarse, ni bestializarse, ni hacerse inmundo, pues mucho después de este andrógino de barro
es que Dios dispone la separación de los sexos. El varón hembra es primigenio. El Adán y Eva fueron posteriores al andrógino primitivo. Por nuestra parte, podemos decir lo siguiente. Él y ella se buscan desde el amanecer de los tiempos. Existen tres aspectos diferenciados en los que concierne al misterio del andrógino. Como ya se ha señalado anteriormente, desde la separación de los sexos, el mal llamado ser humano, el animal racional, rueda por la pendiente involutiva de la degeneración debido al negligente uso de la energía sexual. Ha perdido todas sus facultades derivadas de la normal funcionalidad de sus rosas ígneas y se encuentra sometido al sueño profundo de la conciencia. Es partícipe de la hipnosis colectiva en la que se debate la humanidad. La fornicación sumerge a la conciencia en el sueño profundo. Todo fornicario elimina de su organismo la maravillosa energía solar contenida en su enseminis, en su semen. Y como consecuencia lógica, al perder el aceite sagrado, queda en tinieblas, en su oscura mazmorra lunar. El animal racional expresa esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado a llamar humanidad, pese a quien pese se haya sumido en la más profunda y negra de las inconsciencias. El animal racional llamado hombre es una criatura inconsciente. El hombre actual es inconsciente. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo exterior o de la psiquis de la persona. El animal racional vive en la más completa inconsciencia, no tiene conciencia de su cuerpo y ni siquiera de su propia existencia. Esa inconsciencia es consecuencia de la fornicación. Pero adentrémonos en la verdadera constitución del animal racional. El venerable Master Johansson afirma, la criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es el alma, el embrión de alma. Es el material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es eso que realmente somos. Todo animal racional, cuando no se haya definitivamente perdido, posee muy dentro de sí mismo eso que es el Buddhata. El animal racional es realmente un trío de materia, energía y ego, pero este ego encierra dentro de sí al Buddhata. No podríamos decir que el animal intelectual sea algo más que un trío, porque si bien posee el Buddhata o conciencia, esta se halla completamente dormida y no puede manifestarse. Si la conciencia se halla dormida, pues no trabaja, no actúa, y entonces es como si no hubiera conciencia. Si cada uno de nosotros anhelamos restituir nuestra condición original, anhelamos de nuevo fusionarnos en un solo ser mediante el despertar y el amor mágico, debemos aspirar ante todo al despertar de la conciencia. Ante todo, ya hemos reiterado la gran importancia que tiene el oro líquido, de tal manera que el maestro Johansson afirma lo siguiente. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay del universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El alimento del Buddhata, el sustento de la conciencia, se halla en el enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el Maituna, o el arcano real, proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman el aceite sagrado, jamás logran encender las lámparas de su conciencia. Reiteramos la idea de la necesidad del despertar, trascender nuestra animalidad y regenerarnos íntegramente. Así lo expresa el venerable maestro Johansson cuando dice, la regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados
el pilar fundamental para la construcción del templo, donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario para que le permite el despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La simiente sexual, al ser asimilada en los organismos que viven la castidad real, actúa maravillosamente regenerando aquellos centros degenerados, dando nueva vida a las degeneradas células agonizantes, despertando nuevas facultades naturales y ocultas. Por nuestra parte, podemos decir que en el camino que conduce a la regeneración, al despertar, a la unión con el íntimo y a la liberación final, tenemos que forjar los cuerpos de naturaleza crística. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado, para que la fároga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Precisamente a través del amor mágico, el hombre o la mujer busca restablecer, reencontrar la vida, la unidad perdida. Sin embargo, así como el amor profano, el amor vulgar da lugar a la procreación y el hijo de la carne, el amor mágico es el que da creación al hijo del hombre, esto es, al hijo del espíritu y de la inmortalidad. Es por medio del amor mágico, en plena unión sexual, cuando la pareja de aspirantes se convierte en un andrógino poderoso. Ahí radica el secreto del Tantra, del arcano solar, del Udvareta Yoga, de la transmutación integral, de la alquimia sexual. Toda vida se origina del sexo. Ninguna creación se halla ausente del sexo. El origen de los metales, minerales, es sexual. La fecundación y concepción de los vegetales es sexual. Los animales nacen gracias al sexo y tal como es arriba es abajo, tal cual es abajo es arriba. Eso que es el cosmos se ha gestado gracias al sexo. El sexo da origen a bestias, hombres, mundos y universos. En todos los universos no se conoce a criatura alguna que se haya gestado sin el auxilio del sexo. Toda vida es sexual. Todo nacimiento es sexual. Nadie nace de creencias o teorías. Todo tiene un origen a partir del sexo. Hay que bajar a la fraga de Vulcano y trabajar con el agua y fuego. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades, afirma el venerable maestro Johansson, han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego, para el despertar de sus facultades internas y el despertar de su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a la Rosa Cruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosa Cruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajar persistente en el Laboratorium Oratorum y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua, y en el fuego y agua del ígneo o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los dos testigos del Apocalipsis y estos dos testigos son los portadores del agua y del fuego. Fuego más agua igual a conciencia, vieja fórmula ocultista. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego es la simiente sexual, el enseminis. En el Enseminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual, el Ens Virtutis. En el Teis y el Falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del Enseminis. Recordemos lo que refiere al respecto el secreto de los secretos, al cual se refiere el venerable maestro Huiracocha cuando afirma en su libro o novela Rosa Cruz, el gran secreto, porque fue precisamente el maestro Guaracocha quien en esta novela y en idioma en latín dio a conocer la clave sintética de la castidad real, de Arcano Solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, más simplemente bastaba una traducción literal, simple, textual,
y si tenía el secreto de los siglos en las manos. Y este secreto de los siglos, la clave en cuestión, tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Ibiracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano, el medio justo y preciso para conquistar la castidad real. Es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del enseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer, allí en la forma de los dioses, en el sexo. Fulcanelli, el enigmático alquimista al cual se refiere el venerable maestro Johansson en el libro Dos Alquímicas, detalla veladamente el secreto del gran arcano cuando afirma lo siguiente: si la técnica reclama cierto tiempo y demanda algún esfuerzo, como contrapartida es de una extremada simplicidad. Cualquier profano que sepa mantener el fuego la ejecutará tan bien como un alquimista experto. No requiere pericia especial ni habilidad profesional, sino solo el conocimiento de un curioso artificio que se constituye o que constituye ese secreto secretorum que no ha sido revelado y probablemente no lo será jamás. Y obviamente Fulcanelli se está refiriendo a ese curioso artificio que es simple y llanamente la práctica del gran arcano. La magia sexual, el secreto tántrico, el gran arcano se ocultó deliberadamente en los textos clásicos de los grandes alquimistas. Al respecto, el venerable maestro Wanson afirma lo siguiente: los alquimistas, su nombre indica un atributo que ellos podían realizar: transmutar. Transmutar el plomo de su muy humana personalidad en el oro puro del espíritu divino. Eso es alquimia. Fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda allí en los mares, en el rincón de un laboratorio, etcétera. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia, etcétera. Toda esa fuente energética capaz de generar, regenerar el organismo humano y concederle una eterna, inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosacruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales capaz de transformar el plomo en oro. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí todo ser humano. Todo eso es obra de la energía sexual, sabiamente utilizada. El gabinete de los filósofos, el laboratorio del alquimista, se haya conformado por el hornillo mágico. El laboratorio oratorio es el sacra coxigio. El agua es propiamente el licor seminal, tal como hemos apuntado. Los cordones o canales sonadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. El ella se cristaliza también en la alquimia con la unión de dos fuerzas, de dos naturalezas opuestas: agua y fuego, mercurio y azufre, sol y luna. Veamos algunas manifestaciones dentro de los clásicos de alquimia de ese aspecto al cual también se ha denominado conjunción o también boda química. Según el alquimista George Ripley, en su obra Las 12 puertas de alquimia, afirma lo siguiente: la conjunción no es otra cosa que una copulación de las cualidades separadas. En un clásico de la alquimia, El Rosario de los Filósofos, se afirma lo siguiente: es por lo que el agua y el fuego bastan para la obra entera. De la misma manera, también en la misma obra, en El Rosario de los Filósofos, se afirma lo siguiente: asimismo, la piedra se llama rebis, es decir, cosa única hecha de dos cosas, a saber, el cuerpo y el espíritu, o el sol y la luna, o el cuerpo unificado y fermentado. A su vez, el alquimista denominado o llamado Senior afirma: el esclavo rojo ha tomado una esposa blanca. La esposa, habiendo quedado encinta de su unión, ha engendrado un hijo que ha guardado a sus padres en todas circunstancias. Es más brillante y más luminoso. De las dos aguas ha de nacer una sola. Si habéis comprendido mi pequeña frase, tendréis el régimen entero a vuestros pies. En el Tratado de Alquimia Anónimo, El Acuario de los Sabios, se afirma: aquellos que se esfuerzan en alcanzar a Dios deben pasar necesariamente por el fuego y por el agua, ya sea para tornarse en un Pedro a quien han sido dadas las llaves del cielo, o en un Pablo
vaso de elección y armadura de Dios, o un Juan, a quien todos los secretos de Dios han sido revelados. El enigmático alquimista, apodado como el Cosmopolita, en su obra Nueva Luz Química, afirma: haz que el fuego y el agua se vuelvan amigos. Entonces acabarás tu obra antes que la naturaleza, si sabes bien cómo conjuntar el agua con el fuego, no como habían estado antes, sino como lo requiere la naturaleza y como es necesario. En el Tratado Alquímico 13 Fábulas Alquímicas, el anónimo autor deja constancia de la importancia del trabajo con el fuego y el agua. Si tomáis fuego y agua y operáis como os lo hemos expuesto en el presente libro, conseguiréis mezclarlos y combinarlos. Ninguno de los dos podrá perjudicar al otro, y su unión proporcionará el doble de claridad y destellos que en su estado primitivo. De este modo debéis comenzar, y es así como ha comenzado y han comenzado los que vinieron con anterioridad a vosotros. El alquimista Roberto Valensis, en su obra La gran obra, la gloria del mundo, afirma: el sol y la luna deben copular como un hombre y una mujer, pues de otro modo no puede conseguirse nuestro arte, y toda otra enseñanza al respecto es falsa y errónea. Y Fulcanelli afirma: abrid, pues, cualquier diccionario hermético, ojead cualquier obra de alquimia, y veréis que la palabra revis, empleada muy a menudo por los filósofos, define su compost o compuesto, a punto de sufrir las sucesivas metamorfosis bajo la acción del fuego. En resumen, re es una materia seca, oro filosófico. Re, una materia húmeda, mercurio filosófico. Rere o revis, una materia doble, a la vez húmeda y seca, una amalgama de oro y mercurio filosóficos, combinación que ha recibido de la naturaleza y del arte una doble propiedad oculta y exactamente equilibrada. Y asimismo, Fulcanelli afirma: el toro y la vaca, el sol y la luna, el azufre y el mercurio son pues jeroglíficos de idéntico sentido y designan las naturalezas primitivas contrarias, antes de su conjunción, naturaleza que el arte extrae de sus cuerpos mixtos y perfectos. Pues bien, la llamada interior, el anhelo de unión con el íntimo, nos impele a buscar la media manzana, nuestra otra mitad separada de nosotros desde el amanecer de los tiempos. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: hay muy pocos que buscan realmente a su media manzana, a esa que fue la causa de la salida del Edén y a la que se debe de buscar. Adán y Eva salieron del Edén por haber comido de la manzana prohibida, por haber comido el fruto de la fornicación. Adán y Eva pueden encontrarse nuevamente viviendo en conformidad a las leyes que un día lejano violaron. Por medio de las sagradas bodas alquímicas podemos llegar a la realización de la magna obra y sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Los fundamentos y bases de las bodas las encontramos en el simbolismo sagrado de las sublimes y augustas religiones. Todo el oculto simbolismo fálico de las religiones antiguas encierra la realidad de las bodas sagradas. Las bases o fundamentos de las bodas la hallamos claramente establecida en la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo, en el patar, en el peterrer, en Pedro, en el sexo. La base de toda boda alquímica se la construye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica, y esta piedra es el sexo. Solo quienes viven las bodas alquímicas logran engendrar en sí mismos los cuerpos solares o el traje de bodas del alma. Es en los cuerpos solares, en los cuerpos tristificados, donde encontramos el Shushumanadi, pletórico de fuego y luz. Es por el canal medular que asciende la bendita fuerza ígnea del Espíritu Santo, de Kundalini. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencia encerrada en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Por nuestra parte, podemos afirmar que es necesaria la muerte mística, la muerte del ego, para poder nacer como conciencias, el nacimiento alquímico. El ego es quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse y satisfacerse. Para su manifestación, el ego precisa de alimentos que le permiten reparar las energías consumidas por todos y cada uno de los cuerpos. De lo brevemente expuesto, podemos concluir afirmando que el animal racional es un trío de materia, energía y ego, tal como hemos puesto anteriormente, y no podríamos decir y conciencia o y budata, porque la chispa divina o conciencia
solo en muy raras ocasiones se manifiesta en el animal intelectual. Y esa manifestación es débil, incipiente y mínima, afirma el maestro Johansson. Todo aquello que el animal racional hace se produce a nivel de ego solamente. Es solo un yo quien en cualquier instante de la vida se manifiesta en una acción. El animal racional es yo múltiple, yo legión y eso que se llama ego. El animal racional es ego. El ego es pluralidad de yoes y son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego. La legión maligna del ego mantiene dentro de sí algo que no es maligno, algo que no es propio del ego. Ese algo que hacemos referencia es la conciencia o la chispa divina o el Buddha. En los libros de caballería, los propios trovadores o los fieles de amor, esa supuesta sociedad a la que teóricamente perteneció el Dante Alighieri, se teje una tapiz de fervorosa devoción hacia la amada, cuya vocación se convierte en un reflejo del Budi, del alma divina que anhelan profundamente. En estas narrativas medievales, los caballeros errantes se embarcan en hazañas épicas, no solo en busca de aventuras y gloria, sino también en un viaje espiritual hacia la realización del amor idealizado. La dama, a menudo representada como un ser celestial, se convierte en la musa inspiradora que guía a los caballeros hacia la excelencia moral y el sacrificio desinteresado. A través de la poesía de los trovadores y la narrativa caballeresca, se expresa la sublimación del amor terrenal hacia una dimensión espiritual más elevada, donde el anhelo por la amada se convierte en una búsqueda trascendental del alma por alcanzar su máxima realización en la unión con lo divino. En lo que se nos refiere, o en lo que se nos refiere en cuanto a lo que es la guerra de Troya, en esta se menciona a la bella Helena, la cual es un reflejo claro del Budi, del alma femenina. Tengamos muy presente que, según lo expresa el venerable maestro Johansson, el padre que muere en secreto es Atman. Atman es el maestro, y Atman tiene dos almas, Budi, que es el alma divina, y Manas, que es el alma humana. Con el matrimonio místico de las almas gemelas se realizan las bodas alquímicas que consustancializan Atman, Budi y Manas. Budi, el alma espiritual, es femenina y Manas, el alma humana, es masculino. Solo la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas de Atman. Manas, a su vez, es inferior y superior. El Manas superior es realmente el alma humana. El Manas inferior es solo y simplemente el cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Manas superior lo constituyen los cuerpos solares y Manas inferior lo constituyen los cuerpos lunares o animales o inferiores. Manas superior es el fruto de las constantes transmutaciones, es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea forcada en la novena esfera. Manas inferior es simple y llanamente el fruto de la fornicación. Cualquier animal racional posee el manas inferior sin por ello llegar a poseer eso que es el alma humana. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión completamente cristificados. Budi es el alma divina. Budi es la conciencia plena y totalmente despierta y liberada de su terrible carcelero, que es el ego. El mana superior se haya constituido por eso que realmente es el alma humana, o sea, la conformación total de los cuerpos suprasensibles, pero plena y totalmente cristificados por el fuego del Espíritu Santo, por el Cristo viviente y palpitante en el fondo mismo del ensémenes. El manas inferior lo constituyen todos los cuerpos de naturaleza eminentemente animal, frutos de la fornicación. Atman, Budi y Manas solo es una terrible realidad en quienes poseen los cuerpos solares plena y totalmente cristificados y que han despertado total y plenamente el Budatta y lo han liberado completamente del ego. En el animal racional solo encontramos Budatta y Manas inferior. El llamado hombre no es sino un algo incompleto, un ser no logrado, un gusano pensante. Es pues el anhelo de todo un místico aspirante, buscador de la verdad, unirse con su Budi, con su alma gemela, reflejada simbólicamente por distintos autores iniciados en la Rosa y la Cruz en sus obras. No solo la bella Helena de Troya representa el alma espiritual femenina, ese Budi es la Valquiria, es Ginebra, la eterna dama por la que los caballeros realizan enormes gestas y sacrificios. Ella es la Beatriz de Dante, es la Gébura de la Cábala. Son tres montañas en las que el aspirante a Rosacruz debe de realizar todo el trabajo que le lleva a la realización de la magna obra y a la cristalización de Eleia.
Es en la montaña de la ascensión en la que, según afirma el venerable maestro Johansson, ocurre el siguiente hecho. Debemos levantar en nosotros mismos el Adán Kadmon, que en la simbología bíblica es Adán-Eva, el andrógeno divino. Levantar en nosotros el Adán-Eva significa el regreso o retorno de la divina pareja original al Edén primario. Para levantar esas dos maravillosas columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo, es preciso recibir por esposa a la original, primigenia e individual Eva, a nuestra alma gemela, aquella divina Eva que desde el amanecer de la vida nos espera, pues, para la realización de las grandes bodas alquímicas en la montaña de la ascensión. Es con ella y gracias a ella que levantamos las dos columnas sagradas y es así como levantamos al segundo Logos. Y es así como encarnamos plenamente y en nosotros mismos el Sagrasanto Vishnu, a Isis, madre del cosmos, a la adorable y venerada Netupto. Posteriormente, le espera al maestro realizar con éxito los trabajos postplutonianos y una vez culminados estos, con éxito, dirigirse hacia el absoluto. Pues bien, todo el trabajo tiene como base los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa y la Cruz, los cuales son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Por medio del valor de la vida, trabajamos con justamente nuestras propias aguas espermáticas, con lo que es ese mercurio del cual hablan los alquimistas. Todo lo que existe en el universo nace precisamente de la sexualidad. De ahí la importancia de comprender y aprender las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual. Las prácticas de transmutación, obviamente, son necesarias para dotar a la conciencia, al Buddhata, a la esencia, a la chispa divinal, de energía crística para su despertar. Y es precisamente, en lo que vemos en la imagen, la primera modalidad de transmutación. Hay tres tipos de transmutación: transmutación unipolar, bipolar e integral. Por medio de la transmutación unipolar, una persona que todavía no trabaje con su pareja puede realizar una magnífica práctica de transmutación alquímica de su simiente y hacer circular esta por los llamados tubos conductores o por los canales Ida y Pingala, tal como se ve en el esquema. Esa energía crística, ese mercurio de los filósofos, ese hojas, del cual se denomina así en la India, esa energía sexual transmutada, va dirigiéndose por los canales de Ida Pingala hasta el cerebro y posteriormente desemboca en el templo corazón, que como hemos dicho es la morada del Buddhata, de la esencia, y es el Buddhata y la esencia, la chispa divinal, la que recibe esa maravillosa energía para posibilitar su despertar en conjunción a la vivencia de los demás valores de la rosa y la cruz que veremos a continuación. Paralelamente a esto, tenemos el segundo tipo de transmutación, la transmutación bipolar. Aquí observamos pues, ya una pareja, la cual, unidos por las manos, realizan esta magnífica práctica de transmutación en la cual todavía no hay contacto sexual. Simplemente se cogen de las manos o pueden juntar espalda con espalda o rodilla contra rodilla y cada uno, cada miembro de la pareja, realiza su práctica de transmutación unipolar. De esta manera se establece una relación bioelectromagnética, un intercambio energético que es, por decirlo así, la antesala, si vale la expresión, a lo que es la vivencia del secreto secretorum de todos los tiempos, del gran secreto del arcano solar, del Tantra blanco, del Udvareta Yoga, de lo que es la magia sexual, del arcano real y de lo que es la alquimia sexual. En este tercer tipo de transmutación, en este secreto de los secretos establecido por todos los alquimistas de todos los tiempos y que se escondió de manera velada, tal como definía anteriormente cuando hemos hablado de Fulcanelli, al cual no se referían abiertamente, pero lo velaban con lo que es el símbolo, simple y llanamente es la unión sexual entre hombre y mujer sin expectación de espasmo, sin llegar al orgasmo, sin llegar a lo que es el derrame seminal. Simple y llanamente se produce una magnífica transmutación de la simiente y esta, convertida en energía crística, en hojas, en el mercurio de los filósofos, asciende victoriosa por los canales de Ida y Pincalá hasta el cerebro para terminar su recorrido en el templo corazón y alimentar a la esencia y al Buda. Insisto, para posibilitar su despertar cuando se cumplan los requisitos. Entonces tenemos que existen tres tipos de transmutación, repito: unipolar,
bipolar e integral. Dejar claro que obviamente en la transmutación integral hay conexión sexual, pero sin orgasmo y sin eyaculación. Se produce una magnífica transmutación de la simiente. El valor de la muerte nos habla de la muerte mística, nos habla de la muerte del ego. Hemos hablado que es la importancia fundamental que cobra lo que es la muerte del ego para liberar la conciencia. Y esta se una al íntimo y seguir en su recorrido hacia la perfección de la maestría, si así lo determina el Padre. Pero obviamente, en el estado en el que nos encontramos, siendo prisioneros del ego, estando sometidos a las cadenas del ego, lo que podemos hacer es un control yoístico, un control de las manifestaciones del ego para proporcionar su debilitamiento. Cuando expresamos sin ningún tipo de cortapisa en cualquier situación, cualquiera de nuestros yoes, estos lo que hacen es fortalecerse. Pero los yoes se fortalecen más todavía cuando realmente fornicamos. Cuando con la fornicación es justamente el elemento que ayuda a perpetuarse y a fortalecerse más y más al ego. Si en vez de fornicar transmutamos y si aprendemos a controlar los impulsos yoísticos, entonces los egos irán poco a poco debilitándose. Más adelante, cuando realmente se cumple ese anhelado despertar de la conciencia y una vez despierto se llega a despertar a Devi Kundalini, al fuego sagrado, entonces teniendo ya el fuego es posible eliminar a cada uno de los yoes. Eh, Existe lo que es en nuestro canal una conferencia donde se explican las fases de lo que es justamente la muerte de cada uno de esos yoes. Remitimos a los amigos para que puedan, si así lo desean, eh, visualizar esa conferencia. Bien, con respecto al valor de la libertad, el valor de la libertad nos habla de que estamos sometidos totalmente a la inconsciencia. Vivimos una vida mecánica, rutinaria, sin ningún tipo de conciencia de lo que hacemos, de lo que somos, del lugar en el que nos encontramos. Estamos realmente sometidos a una especie de hipnosis colectiva. Para aprender a vivir de instante en instante realmente, para aprender a vivir conscientemente, está determinado precisamente el valor de la libertad. Y el valor de la libertad nos habla de la práctica con la atención consciente. Por medio de la atención consciente aprendemos a dividir justamente en tres aspectos que son los siguientes, la atención. Por medio del autorrecuerdo o el recuerdo de sí, nos autorrecordamos como conciencias. ¿Quiénes somos? Pero no nos recordamos como persona humana, no nos autorrecordamos haciendo referencia a un cuerpo físico, nos autorrecordamos, nos percibimos, nos llegamos a sentir como conciencias. ¿Quiénes somos realmente como conciencias? Paralelamente, este ejercicio lo realizamos, insisto, con el autorrecuerdo, pero ya con la autoobservación, con la atención consciente, extendemos la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Sin perder la noción de quiénes somos como conciencias y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos nuestra atención consciente por medio de la autoobservación hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que por medio de la atención consciente dividimos nuestra atención en tres aspectos, siendo uno, siendo un individuo dividiendo la atención en tres. Y de esa manera lo que hacemos es simple y llanamente evitar las manifestaciones de la mente, del raciocinio, de la lógica. Justamente la razón es una poderosa enemiga, invade la esfera mental, nos sumerge en el sueño. En principio, se nos bombardea mentalmente constantemente con imágenes, proyecciones del pasado, futuro, preocupaciones, raciocinios, miedos, todo eso, toda esa coctelera es miedo, perdón, es hipnosis, es sueño. Y si se nos sumerge en el sueño, obviamente nos convertimos en autómatas, en robots. Vivimos una vida realmente en la cual se cumple un rol mecánico para desaparecer en la inconsciencia. Entonces debemos de aprender a vivir eso que algunos autores han mencionado, que es el aquí y el ahora. Es decir, aprender a vivir de instante en instante, que lo hacemos mediante la práctica del IAU. Lo que hemos explicado es una práctica que denominamos IAU, es decir, dividir la atención en tres, I de individualidad, A de acción y U de ubicación. Y por último, el valor del amor y el valor de la sabiduría. En el valor del amor debemos de aprender, cosa que no es fácil, debemos de aprender a amar al prójimo más que a nosotros mismos. Y
¿Qué mayor amor que dar al prójimo lo más valioso que tenemos? Y lo más valioso que tenemos precisamente es la enseñanza, es el conocimiento de la Rosa y la Cruz, la cual se nos ha brindado en un momento de nuestras vidas gratuitamente. Y de esta manera, gratuitamente, pues debemos de compartirlo con los demás. No sería realmente honesto, no sería ético, sería totalmente contraproducente que alguien quisiera avanzar en el terreno espiritual, que alguien quisiera avanzar en lo que es la vía de la conciencia, acaparando todo el conocimiento sin compartirlo con los demás. Con nuestros semejantes y más en un momento en que la humanidad se debate en un momento realmente terrible, muy complicado, tenemos que posibilitar a los demás que conozcan la enseñanza, con independencia de que la quieran vivir o no, pero por lo menos darles la oportunidad, como se nos ha dado a nosotros, de conocer la enseñanza. Y luego ya que decidan vivirla o no, bueno, corresponde simplemente a su decisión personal. Y por último, valor de la sabiduría. En el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, pero tal como estamos, obviamente, generalmente lo que hacemos, obviamente, es nuestra voluntad. Entonces, el Padre nos impele a hacer su voluntad y su primera voluntad es que despertemos conciencia, con lo cual debemos de esforzarnos por despertar y, mientras tanto, acudir a nuestros divinos padres para pedirles que nos ayuden, que nos den fuerza, que ayuden a comprender la enseñanza, nos den fuerza para vivir la enseñanza y para que se produzca ese despertar. Debemos de aprender a sentir a nuestros divinos padres a nuestro lado y pedirles para siempre que hagamos cualquier práctica, poder pedirles su asistencia. Esto que acabamos de mencionar, estos cinco valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, simple y llanamente son los mismos valores de transformación íntima que han sido explicados por tantos iniciados y maestros a lo largo del tiempo. Son los valores de la rosa y la cruz que, si realmente los vivimos de manera indefectible y sin ninguna duda, nos conducen a lo que es simple y llanamente el despertar de la conciencia, nuestra cristificación y, si realmente conforme a la ley, podamos sumergirnos en la increada luz de lo absoluto.